¿cómo le va? ¿Descansó el fin de semana? ¿Vos sabés que sí? Me parece muy bien. Estuve en fin de semana familiar, así que... Dato, sábado a las 12 de la noche este sujeto dormía, lo cual no pasa hace mucho. Muy bien. Te lo pregunto sobre todo porque después me acusás de que yo te hago enojar y esas cosas. Es que me haces enojar. No, me haces enojar y te rogaría que te pusieras en color, no en blanco. Esta mañana te escuché hablar de los mañaneros que chapotean. Sí. Eso no se dice desde 1964 en la tele. ¿Qué quiere que le diga? Pero escúchame, ¿qué haces en el mar cuando estás ahí en la orilla? ¿Estás chapoteando o estás mojando las patas en la orilla? Sí, Blas. ¿Cómo lo dicen los pibes modernos? No sé... Hice un tiro en el agua, no sé, qué sé yo, no sé, alguna cosa. En el agua. No sé cómo, pues yo soy joven, pero no tanto. Sí. Muy bien, metámonos en temas que sabemos mejor entonces, ¿no? Sí, me parece. Te estaba viendo con muchísima atención en la cumbre de la CELAC. Yo siempre digo lo mismo, ¿no? O sea, con una inflación como la que tenemos, parece que nos vamos más cerca del 6 en enero que del 5, ¿no? O sea, no es que ya hemos ganado una batalla como plantea Sergio Massa. Inflación que tenemos. Dólar a 3,70 y pico que estamos teniendo, ¿no es cierto? Por este lado. Inseguridad, crisis que tenemos en general. Hablar de la CELAC parece una frivolidad, pero yo creo que esto sirve, en mi caso, como para componer claramente cuando uno define el peor gobierno de la historia de la democracia argentina, todo esto que acabo de decir, inflación, pobreza, inseguridad, se suma al encolumnamiento a dictaduras. Entonces digo, porque pongámosle nombre y apellido, Maduro, Díaz-Canel, Ortega, son dictadores. Y el presidente ayer en esta nota que da un medio brasileño defendiendo a Nicolás Maduro, no hace otra cosa más que creer que el Estado de Derecho es una cosa accesoria, que no hay que tener en cuenta, ¿no? Está más que invitado. Brasil pertenece a la CELAC, entonces Maduro está más que invitado, dijo ayer Alberto Fernández en esta entrevista que decís en Folia de Sao Paulo. Claramente, aparte la discusión para mí está puesta en... Suponete que estás hablando de un organismo regional donde Venezuela forma parte, donde Cuba forma parte, Nicaragua forma parte. Vos podés no invitarlos, ¿sí? Porque es lo que pasó, por ejemplo, con la Cumbre de las Américas en Estados Unidos, que Estados Unidos decidió no invitarlos. Y eso generó muchísima polémica. O sea, tenés la potestad de no invitarlos, pero los invitás. Encima después... haces una reunión bilateral con los dos, con Díaz-Canel y con Maduro, claramente estás dando un mensaje político. Pero por eso te digo, compone lo que yo creo que es Alberto Fernández. En una coalición muy particular, ¿viste? Porque me parece que la doctora Cristina Fernández se siente cómoda con esto, ¿no? Con Díaz-Canel, con Maduro, con Ortega. Massa juega que no. ¿Sabés qué pasa? Formás parte de este gobierno, yo le diría si fuera amigo mío. Le digo, no. Y Alberto dice las dos cosas al mismo tiempo, porque digamos, a esta altura del partido, encontrar una actitud de coherencia, el presidente de la Nación, y cuando dice, a ver, dictadura, ¿de qué estás hablando? Ortega ganó las elecciones con los 7 opositores presos. Díaz-Canel es presidente de un gobierno en donde para salir del país no se te concede el pasaporte. Sale el que quiere el gobierno. Y hasta hace 5 minutos, por ejemplo, detenía opositores, condenaba homosexuales. Maduro no es una metáfora la que yo estoy diciendo respecto de la dictadura. Entonces, digo, hay que decir, el gobierno de Alberto, Cristina, Massa, los movimientos sociales y los sindicatos cree que el Estado de Derecho es una cosa accesoria y se encolumna con los dictadores. Para ponerlo negro sobre blanco, ¿no? Sí, claramente, y que te hace pensar, bueno, en determinadas circunstancias, obviamente Maduro no reconoce que es una dictadura lo que ellos forman parte, tampoco Brasil, tampoco Cuba, tampoco Nicaragua. ¿Qué queda para Argentina cuando avanzan, por ejemplo, contra la Corte Suprema, contra el Poder Judicial, por el contenido de sus sentencias? ¿Sí? Claramente acá estamos lejos de esas situaciones porque por suerte no tenemos que hablar de la violencia política que se da en esos lugares. Pero es una cosa incipiente, ¿no? La invita. ¿Qué quiero decir? Vos decías muy bien lo de Maduro y violaciones de derechos humanos. No lo dice Ziblatt desde La Nación Más, que todos sabemos es la derecha que a Ziblatt le paga la Embajada de Estados Unidos. Lo sabíamos desde el principio. No lo dice Joe Biden. Lo dice Michelle Bachelet, la alta comisionada para Naciones Unidas de Derechos Humanos, que asumo que no la correrán por derecha a Bachelet, porque Bachelet sí es comprometida por los derechos humanos, sí estuvo perseguida en la dictadura, sí se exilió en Alemania, no estuvo ejecutando circulares del Central que despojaban de propiedades a la gente. Digo, Bachelet es otra cosa, Lula es otra cosa. Entonces digo,
de esto estamos hablando. Y vos decís, no hay la violencia. Pero si vos verbalmente seguís incitando a la violencia, lo que viene después de la palabra es la violencia física. Sí, sin lugar a dudas. Cuando ellos también te doblan la apuesta y te lo hacen todo distinto y te cambian las fichas. Y van a la ONU y dicen que se va a concretar ahora, en un rato nada más, porque es a las 14:30, si no me equivoco, de Ginebra, que va a estar Pietragala, funcionario de Derechos Humanos de la Argentina, secretario, presentando un informe donde lo que dice es, en la Argentina lo que pasa es que se violan los derechos humanos. ¿Por qué? Porque no se cumple, porque está esta lógica del lawfare. Claro. Sí, el secretario de Derechos Humanos, que defiende solamente a las personas que piensan como él, porque viste que los derechos humanos, desde el lado del gobierno, concepto que yo defenderé porque es el modo de pararte frente a un Estado que es mucho más potente de un ciudadano. Pero lo que pasa es que el concepto de la Secretaría de Derechos Humanos es solo para los que piensan como él. Para los que no piensan como él, que se las arreglen. Digo, me parece una cosa brutal. Y enseguida voy a mostrar, y si querés lo hacemos. Yo me quedé muy impactado por algo que accedió un medio colega, que es Infobae, que es el borrador de un decreto de necesidad de urgencia para ampliar a 25 el número de los miembros de la Corte. Yo asumo, o sea, primero saludo siempre a los colegas que tienen el anticipo, ¿no? O sea, y estoy hablando de Infobae, yo trabajo en Infobae, así que me comprenden todas las generales ley, pero creo que es un medio más que serio. Yo asumo que este trasnochado hecho no se va a concretar, porque son los mismos que criticaron cuando Macri, mal, propuso a los miembros de la Corte por decreto. No van a hacer esto ahora, ¿no es cierto? Y uno tiende a creer que no, y fue la reacción inicial de la Casa Rosada cuando Martín Soria, ministro de Justicia, lo insinuó. Lo dijeron, no, bueno, es algo de, lo dijo a título personal, no es postura del gobierno nacional. Eso era el consejo de la magistratura. Ahora es peor. Proponen aumentar el número de los miembros de la Corte a 25. Y después de eso, o sea, se sumó Capitanich y se sumó Parrilli. O sea, tenés ahí una embestida fuerte de sectores íntimamente ligados a Cristina, donde están empezando a decir, basta de cháchara, no solamente juicio político de la Corte Suprema, sino directamente amplía la Corte. Que se amplíe la Corte. Sería, de verdad, yo creo que en esto comparto con lo que dice el secretario de Derechos Humanos de las personas que piensan como él, de que hay violaciones a los derechos humanos. Yo creo que este embate a la Corte Suprema viola la división de poderes. Yo creo que dividir el bloque en dos de los senadores para hacer una martingala aritmética y burlar el Consejo de la Magistratura lo viola. Yo creo que no cumplir las órdenes de la Corte Suprema es una violación a los derechos humanos. Ahora, si sacan un decreto de necesidad de urgencia para ampliar el número de miembros de la Corte a 25, de verdad creo que estamos en el riesgo de decir, se terminó como conocemos la República. Vivimos en Cristinolandia, Albertolandia, Masalandia o lo que vos quieras, ¿no? Por eso digo, me parece que es trabajo nuestro, Gaby, interpelar a todos los integrantes de este gobierno. ¿Qué piensa Massa de esto? Digo, ¿qué piensa? Pongo ejemplo porque hoy leía una nota. ¿Qué piensa Lamens de esto? Vos decís, Lamens, ministro de Turismo. No, integra este gobierno. Sí. Y si te quedás, es que compartís. Me parece, ¿no? Sí, no, claramente. Y todos los que tengan aspiraciones después de seguir teniendo carreras políticas, porque uno ve a Alberto Fernández intentando cerrar su gobierno de la mejor manera posible, en el sentido mejor de la conservación de poder. Entonces está haciendo lo que está haciendo. ¿Sí? Algunos le dicen, estás quedando como el presidente que fue contra la Corte Suprema por el contenido de sus sentencias. Estás avalando quizás que empiecen a hablar de esto, de que se puede modificar la Corte Suprema por decreto de necesidad de urgencia. Yendo, a ver, su archivo ya lo condena en varias cosas que cambió. Qué bueno y de vueltas. Eso está planteando. Busquemos 5 temas que definen la presidencia de Alberto Fernández. Ya pasó las 2/3 partes cómodamente de la presidencia. Sí. ¿Qué lo definen? Ahí dijiste varias cosas. Ir contra la Corte por las sentencias, por los fallos. Violar los decretos del mismo que impedían la libertad de los ciudadanos con una fiesta. Aliarse con las dictaduras como Maduro, Ortega o Díaz-Canel. Es buena esa que estás proponiendo, ¿eh? Llegar a las casi... Celebrar que no llegaron a las 3 cifras de inflación. 100% de inflación, casi 50% de pobreza. Digamos, por eso, si vos... y ya la excusa de... Porque eso es lo otro que uno escucha muchas veces por parte de Alberto, de funcionarios de Alberto. No, un gobierno excepcional porque tuvimos en contra la pandemia y la guerra.
La pandemia la tuvieron todos los países del mundo. Obvio. Y la guerra afectó también a todos los países del mundo y ya es más una excusa de Argentina y no del resto de los países que la inflación, por ejemplo, la bajaron rápidamente. Sí, Tuvieron pero impacto. claramente. Qué pena que no se lo pedí antes a la producción. Ayer he publicado una nota en La Nación de Laura Serra, espero no meter la pata, de los giros discrecionales que hace el Poder Ejecutivo. ¿Viste cuando yo defino la caja rosada? No la casa, sino la caja rosada. Si lo encuentran, se lo súper agradezco. Estaba en tapa. La de los fondos fiduciarios. Los fondos fiduciarios. O sea, cómo este gobierno, ¿viste? Porque te zaracean que no me aprueban el presupuesto, la oposición es destituyente porque no me da número para el presupuesto. ¿Para qué? Porque ayer, gracias, si ahí lo puedes, gracias. La caja negra del Estado. El gobierno dispondrá este año de 1.5 billones de pesos sin control. Gracias y estupenda nota de Laura Serra ayer. ¿Qué significa esto? Puedo decir, yo insisto, tengo inseguridad, aumenta la leche, no sé qué va a pasar con los chicos. Puedo decir, ¿de qué es esto? Bueno, de todo el presupuesto hay 1.5 billones, con B, billones, que el señor jefe de gabinete, ¿cómo se llama el jefe de gabinete? Juan Mansur. Gracias, porque me olvido siempre quién es. De Fratraslafra Mansur y el presidente reparten discrecionalmente. Sí, 1,5 billones es 1.500.000 millones de pesos que tiene el gobierno nacional para fondos fiduciarios que fueron creados para eso, para fondos específicos, dicen, de determinadas actividades, pero lo cierto es que después tienen menos control qué pasa con esos fondos, suman a toda la caja porque el dinero es un bien fungible, entonces, bueno, sobró de acá, lo pongo para allá. Sí, lo termino usando para otras cosas. Sí. En esto que hay tantas discusiones de que para qué se usa la plata, para qué hay déficit o cómo lograr achicar el déficit, y mientras tanto los fondos fiduciarios siguen creciendo, el gobierno dice que va a comprar bonos con plata del Tesoro, ¿sí? Y los importadores se dan vuelta y dicen, yo no puedo producir porque no tengo importaciones, porque no me habilitás, y vos vas a comprar un bono solamente para mantener el dólar MEP. Bueno, y si quieren completar, pero que no me enojé, si quieren completar el panorama, lean también ayer un estupendo informe que se publica en La Nación sobre La Rioja. ¿Viste? Porque nosotros habitualmente hablamos del feudo de Infran en Formosa, o hablamos de Santiago del Este. Nos olvidamos. Lean La Rioja, con una nota al gobernador Quintela que es memorable, ¿no? El gobernador Quintela que dice que pinta todo rojo no porque sea chavista, sino porque es federal, de la época unitarios y federal, otro. Acá está. Nosotros no tenemos la suerte en la capital, los porteños no producen ni un tornillo. ¿Qué cosa con la ciudad? Y lo digo como no porteño, esto, ¿no? ¿Cómo? Qué peligroso esto, ¿no? Muy peligroso. Hace bastante tiempo empiezan a tener un mensaje anti-Ciudad de Buenos Aires. A ver, los porteños podemos tener muchos problemas, claramente, muchos males, y podemos haber generado muchas malas imágenes hacia el resto de los argentinos de las provincias, pero que los gobernadores sean los que lleven este mensaje encima mentiroso, claro, es muy preocupante. Pero léete esto, 40 empresas estatales, una me acuerdo es Alas Riojanas. Sí. Pierde del orden de 70 millones mensuales, porque claro, no es rentable tener una compañía aérea que haga este servicio. Sí, están desconectados los riojanos. Bueno, para eso debería estar Aerolíneas, que pierde mucho más al respecto. Pero bueno, nada, me parece que es una buena composición. Son dos notas que recomiendo mucho. La de Laura Serra, de cómo manejan la caja rosada, disciplinan con plata a los gobernadores que andan firmando cualquier cosa, les debería dar un poquito de vergüenza. Y un ejemplo de provincia que es la de Quintela de La Rioja, el feudo de Quintela de La Rioja. Mientras tanto la inflación sigue alta, como vos decías, y un gobierno que no logra dar en la tecla de cómo hacer para bajar la inflación porque no logra generar ningún tipo de confianza, entiendo yo, porque Massa hace anuncios y a la semana ya estamos ante la expectativa de qué va a pasar hoy de nuevo con el dólar. Mientras tanto, te cuento, Luis, que mientras hablamos, confirmó el gobierno de Brasil que Lula también se va a reunir con Maduro acá en la Argentina. Y acá Elisa Trota, la ex embajadora de Guaidó, cuenta, va a ser la primera visita en más de 5 años que sale a un país sudamericano. Maduro solo visitó países gobernados por regímenes como Cuba, Rusia, Irán, Nicaragua, Azerbaiyán, Argelia. Digo, para que tomemos nota, ahora agregamos a Argentina, ¿no? Y recordemos el pedido de Bullrich a la DEA para que sea detenido. Bueno, cosa que yo no creo que vaya a tramitarse, se está tramitando en el juzgado de Feria de Ramos con la Fiscalía de Policita. No creo que esto llegue a pasar, pero bueno. No, y aparte es cierto que siendo presidente tiene inmunidad de arresto, es decir,
Claro. Hay grandes diferencias con lo que fue la situación de Pinochet. De Pinochet, sí, total. Bueno, vamos a hablar mucho de esto. Por supuesto, el tema, hoy te vi atentamente hablar del tema Lucio Dupuy. Sí. Se viene la sentencia, así que estaremos hablando de esta cuestión. Vamos a hablar mano a mano con Fernando Burlando. Me parece interesante, a días de los alegatos y de la sentencia, y economía y muchas otras cosas, señor. Muy bien, entonces seguimos viéndolos. Dale, muchas gracias. Un abrazo. Formalmente...